Voy a abordarlo principalmente desde la idea de la reproducción, del trabajo reproductivo, que es algo que hemos venido escuchando harto, cómo se relaciona eso con los cuidados y por qué los cuidados están en crisis. Y en esa discusión va a ir apareciendo la idea de la precariedad, que creo que va a aparecer, digamos, como va a emerger a partir de la discusión conceptual en torno a la cuestión de la crisis de los cuidados. ¿Ya? Entonces, bueno, voy a compartir una presentación que hice como para ir guiando la discusión conceptual. Esto es... ¿Se ve bien? Bien, este es como el título, ¿no? Bueno, yo soy Nicole Derach, me había olvidado presentarme, soy Nicole Derach, soy profesora de filosofía y soy parte del colectivo Comunes, soy feminista también. Entonces, bueno, esa es como mi aproximación al tema desde la filosofía y de la teoría política feminista. Partamos, de qué me gustaría comentarles hoy día, ¿no? Lo primero es, o cuáles son las preguntas a partir de las cuales voy a orientar lo que vamos a comentar hoy día. La primera es, ¿qué es el trabajo de cuidados o trabajo reproductivo? ¿Ya? Son más o menos intercambiables y que en realidad el cambio conceptual obedece más bien a ciertas transformaciones en los debates, que también lo vamos a ver. ¿Qué significa que los cuidados estén en crisis? ¿Ya? Que eso es como el título, digamos, de entrada, la crisis de los cuidados. ¿Qué significa que los cuidados estén en crisis? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver todo esto con el despojo neoliberal, que es el tema de nuestro curso? ¿Ya? ¿Cómo el neoliberalismo hace que los cuidados estén en crisis? ¿Por qué la crisis de los cuidados es parte de este despojo neoliberal? ¿Cómo se sirve el neoliberalismo del contrato sexual? Eso significa que comentemos un poco qué significa contrato sexual, que es un concepto acuñado por la teórica feminista Carol Pateman a fines de los 70, eh, y que lo hace un poco a contrapelo de la idea moderna del contrato social, ¿no? Y cómo este concepto de contrato sexual nos serviría para entender también la crisis de los cuidados, ¿ya? eh, ver en qué sentido este concepto puede esclarecernos la profundidad de esta crisis y ahí aportar la crítica feminista también para verlo desde esa perspectiva. Y finalmente, como no todo puede ser tan negro, en la clásica pregunta, ¿qué hacer? ¿No? Clásica pregunta, podríamos decir, leninista, ¿qué hacer? Eh, entonces, voy a partir por una definición bien como formal de trabajo reproductivo. Esta definición es de la CEPAL, ¿ya? O sea, una definición. Te silenciaste. Sí, ahí me di cuenta que iba como a mover los monitos donde me salen ustedes para poder ver mi propio Power. A ver, ahí, que lo achiqué. Ya. Esta definición, entonces, les decía, es de la CEPAL, es una definición bien formal, pero que nos puede servir como un punto de partida para abordar y para acercarnos a un concepto que no es tan evidente, que es el del trabajo reproductivo. Y también para ampliar un poco lo que significa la reproducción, porque solemos pensar de buenas a primeras que reproducción es simplemente el reproducir la especie, ¿no? Como traer hijos al mundo, ¿no? Pero la reproducción es mucho más que eso, tanto en términos biológicos como en términos culturales, ¿no? Y la CEPAL dice, y aquí voy a leer un poco, dice, el trabajo reproductivo constituye un conjunto de tareas necesarias para garantizar el cuidado, bienestar y supervivencia de las personas que componen el hogar. Este trabajo reproductivo se entiende en dos niveles fundamentales. Uno, la reproducción biológica, que es la gestación, el parto y la lactancia del niño. Dice niño de la CEPAL, yo decía que era como una definición bien canónica, digamos. Habría que decir el niño, la niña, la niña. La reproducción social también, ¿no? Como mantenimiento del hogar, la reproducción de hábitos, normas, que incluye la crianza, la educación, la alimentación, atención y cuidado de los miembros, y organización de leyes, costumbres y valores de un grupo social determinado. O sea, ya en este concepto que les decía es de la CEPAL, no es, digamos, parte de la teoría feminista, pero es una entrada súper clarita sobre la importancia del trabajo reproductivo, porque lo que se reproduce entonces no es solo la vida en su ámbito biológico,
que ya es harto, sino que se reproduce la vida humana, en tanto que vida humana, en tanto que somos animales sociales, ¿no? Entonces, incluso ya en la reproducción biológica es importante cómo se conceptualiza, porque no solamente concibe el parir o el acto de parir como el acto de reproducción, sino que concibe la gestación ya como un trabajo. O sea, no solo el parto o el trabajo de parto es un trabajo, la gestación es ya un trabajo, ¿no? Y la lactancia, o sea, gestación, parto y lactancia son trabajo reproductivo en términos de reproducción biológica de la especie. O sea, reproducir biológicamente la especie implica todo eso. O sea, y mucho más, podríamos decir, ¿no? Pero como en una primera instancia implica eso, gestación, parto y lactancia, ¿ya? La reproducción social implica otras cuestiones, ¿no? Yo les decía, la reproducción del animal humano como animal social y no solo como animal biológico, ¿no? Implica, ¿no?, el mantenimiento del hogar. Y fíjense la importancia del trabajo reproductivo para la sociedad, reproducción de hábitos y normas, ¿no? Incluye la crianza, alimentación, que tiene que ver con lo biológico, pero también tiene que ver con lo cultural, ¿no? Porque sabemos que la alimentación es un acto biológico-cultural también, ¿no? Impone ahí también la atención y el cuidado de los miembros, pero también organización de leyes, costumbres y valores, ¿no? O sea, el aprender costumbres, eh, el aprender valores, el que nos constituyamos en personas capaces de vivir en sociedad es parte de esa reproducción social, ¿no? Entonces, uno podría entender que en tanto que animales, como animales humanos, en tanto que nuestra animalidad es compleja y que nuestra etapa de dependencia es mucho mayor que la de otros animales, ya la reproducción biológica es un tremendo trabajo, ¿no? Pero la reproducción social implica, de alguna manera, entregar y traspasar buena parte de la herencia que como animales humanos hemos ido desarrollando, digamos, como especie, y todo eso es parte del trabajo reproductivo. Y no se suele ver como trabajo, ¿ya? Y fíjense que acá estamos hablando solo de como trabajo reproductivo. Estamos hablando cómo esta cuestión tiene que ver con cómo, de alguna manera, cuidamos y criamos en el interior del hogar a los miembros de la propia familia. Fíjense que acá pone atención y cuidado de los miembros. Entonces uno podría pensar que se trata simplemente del cuidado de las niñas, pero no solamente el cuidado de las niñas, muchas veces ocurre también, bueno, de hecho ocurre, ¿no?, que el trabajo de reproducción, cuando es entendido como trabajo de cuidado, como reproducción de la vida, implica el cuidado de todos los miembros de una familia, porque todos somos también animales dependientes. Obviamente tenemos fases en la vida en que somos más dependientes, que son como la primera infancia y luego la vejez, ¿no? Pero también hay momentos en la vida en que volvemos a ser dependientes, como cuando nos enfermamos, cuando tenemos un accidente, o también si tenemos enfermedades largas o enfermedades que son crónicas, necesitamos cuidados. Y esos cuidados se ocurren fundamentalmente al interior de la familia. Ya podrían ir intuyendo que en un contexto de destrucción de la sanidad pública o de destrucción o inexistencia, digamos, de derechos sociales, ese cuidado es absorbido casi enteramente o enteramente por los hogares. Eso tiene una carga de género fuerte, porque ese cuidado es fundamentalmente hecho por mujeres, ¿no? Ese cuidado está hecho fundamentalmente por mujeres y es súper invisibilizado. Y de acuerdo a esta noción de trabajo reproductivo, eso es trabajo, ¿ya? Esa es como nuestra primera como aproximación, ¿no? Entonces, esa es la idea de trabajo reproductivo, que rivaliza conceptualmente con una idea más politizada del trabajo, que es la idea marxista del trabajo productivo, ¿no? Cuando pensamos en Marx y pensamos que el sujeto histórico llamado a emanciparse, el sujeto llamado a hacer saltar, digamos, el continuum de la historia, era el trabajador varón, fundamentalmente. Lo que está pensando como trabajo no es esto, está pensando el trabajo en la fábrica, está pensando en ese trabajo que produce, y el trabajo es definido fundamentalmente a partir de la producción, y la reproducción queda un poco oscurecida, podríamos decir, ¿no? Queda de alguna manera, algunas críticas dicen incluso mistificada por el propio Marx. Y veamos
por ejemplo, hay varios puntos del trabajo de Marx donde Marx se va a referir a la cuestión de la reproducción. De hecho, no es que Marx desconozca que las mujeres trabajaban en las fábricas, ¿no? Las mujeres obreras siempre trabajaron, las mujeres de la clase obrera siempre fueron obreras ellas mismas también, ¿no? Eh, pero para Marx, ellas contaban, o el trabajo femenino contaba solo en tanto que trabajo en la fábrica. Cuando el trabajo se realizaba fuera de la fábrica no era visto como trabajo. Un ejemplo como de esta borradura, ya no voy a decir mistificación porque puede ser un poco rudo con Marx, pero esta borradura, digamos, de la idea del trabajo reproductivo está en la misma idea de la jornada laboral que Marx pone en el capítulo 8 del Capital. Esto está, claro, libro 1, capítulo 8. Eh, hay otras partes, pero a mí me interesa particularmente esta porque aquí Marx explica también cómo se debería entender la jornada, ¿no? Cómo se debería entender la jornada laboral. Dice, para hacer nuestras deducciones, partíamos del supuesto de que la fuerza de trabajo que se compra y se vende por su valor. Este valor se determina como el de cualquier otra mercancía por el tiempo de trabajo necesario para su producción. Por tanto, si la producción de los medios de vida del obrero exige un día con otro 6 horas, deberá trabajar también 6 horas diarias por término medio para producir su fuerza diaria de trabajo o reproducir el valor obtenido con su venta. La parte necesaria de su jornada de trabajo asciende, por tanto, a 6 horas y representa, como se ve, siempre y cuando las demás condiciones no varían, una magnitud determinada. Pero esto no nos dice por sí solo cuál sea la duración de la jornada de trabajo. El énfasis de Marx aquí está en realidad en la cuestión de que las jornadas de trabajo en esa época más que doblaban lo que era la jornada necesaria para la reproducción de la fuerza de trabajo. ¿Ya? O sea, lo que necesitaba un obrero para reproducir su propia fuerza de trabajo eran 6 horas de trabajo. Con eso le bastaba, digamos. Y el resto de la jornada laboral, ¿no? En esa época teníamos jornadas extenuantes como de, no sé, 12 horas o más, ¿ya? Eh, el resto de la jornada era, ¿no? Lo que componía como la plusvalía del capitalista y lo que en el fondo caracterizaba, ¿no? Le daba el carácter de explotación a lo que Marx está tratando de poner aquí de manifiesto al mostrar, ¿no? La ideología capitalista detrás de la idea de que el trabajo se compra y se vende por su valor, ¿no? Mostrando en el fondo la mentira detrás de la idea de que los precios de las mercancías se autorregulan, y porque en el fondo lo que está poniendo también de manifiesto y que es fundamental es que el trabajo es una mercancía. Pero ¿qué me interesa a mí aquí? Me interesa fundamentalmente la idea, ¿no? Que pasa un poco desapercibida de que lo que está en juego aquí también, lo que estaría en juego idealmente para determinar la jornada de trabajo es la reproducción del obrero, ¿no? Y pareciera que la reproducción del obrero, es decir, la reproducción de su fuerza de trabajo, no requiriera ningún trabajo fuera de la producción, ¿no? La reproducción de la fuerza de trabajo, la alimentación, el descanso del obrero, la renovación de sus energías para poder seguir produciendo al día siguiente, aparecen como un elemento que es importante, es la reproducción de los medios de producción, digamos, parte de la reproducción de los medios de producción, pero no aparece que esa reproducción implica también un trabajo, ¿no? El trabajo reproductivo que está detrás del descanso del obrero está completamente ausente. Insisto, no es que Marx ignorara la situación de las obreras, ¿ya? Pero considera a las mujeres o considera la situación de las mujeres en tanto que obreras, ¿ya? Y en el Capital también describe la situación de las mujeres en las fábricas como una cuestión terrible, las mujeres y los niños, ¿no? Como un trabajo súper explotado, mal pagado, peor pagado que de los varones, eh, y que además como muchas mujeres no les alcanza con lo que les pagan, se ven como obligadas a prostituirse. Y eso Marx lo ve como algo terrible, como parte como de la deshumanización que produce el capitalismo. Pero no ve que en la reproducción, insisto en esa idea de la fuerza de trabajo, hay un trabajo también, ¿no? Porque los alimentos
no se preparan de la nada, ¿no? En otra parte, en el Capital, cuando él habla como de los medios de trabajo, se refiere, por ejemplo, a la alimentación. Y uno de los ejemplos que da es la fruta. Claro, las frutas no requieren mucha mediación, uno se él lo da como un ejemplo de un medio como no mediado, ¿no? La alimentación a través de fruta es una cuestión que no requiere mayor preparación. Y cuando él habla, por ejemplo, de alimentos que sí son mediados como el pan, dice, claro, a nosotros no nos aparece quién produce el pan salvo que falle, ¿no? De los medios que nos servimos para alimentarnos, por ejemplo, el pan y un cuchillo son los ejemplos que no nos aparecen hasta que por alguna razón nos fallan. Si el cuchillo está malo, pensamos en quién es el cuchillo. Si el pan está mal, pensamos en el panadero, dice Marx. Pero uno también podría preguntarse hasta qué punto ese pan que consumían las clases obreras no era un pan producido en el interior del hogar, ¿no? Entonces, claro, si el pan está malo, parece que aparece quién lo hizo, pero el resto del tiempo, si no hay una falla, nunca aparece quién hace eso, quién produce los alimentos a través de los cuales renovamos nuestras fuerzas, ¿no? Renovamos nuestras fuerzas productivas. Esto generó varias críticas y me quiero centrar también en esas críticas. Que las podríamos denominar como los debates feministas sobre la reproducción y los cuidados, y esto nos va a permitir hacer un recorrido también en torno a la evolución conceptual de trabajo reproductivo a trabajo doméstico, ¿no? O trabajo reproductivo y doméstico a lo que se denomina trabajo de cuidados, que es fundamental para entender lo que queremos trabajar hoy día, que es la cuestión de la crisis de los cuidados, ¿ya? Aquí hay un punto súper importante que son tal vez los puntos más sobresalientes del debate, que es la crítica que hacen la Silvia Federici y la María Rosa Dalla Costa, que son dos teóricas italianas. La Silvia Federici es bien famosa, escribió este libro, El patriarcado del salario, súper recomendable, lo pueden descargar gratis en la página web de Traficantes de Sueños. También pueden, bueno, ahora está difícil, no sé en qué librería lo pueden encontrar, también pueden encontrarlo en la librería feminista Nicole Saavedra, creo que lo tenía, búsquenla en Facebook. Es un libro cortito y súper bueno y que explica súper bien la crítica feminista marxista a Marx, ¿no? Como una crítica interna del marxismo, no desde fuera del marxismo. Entonces aparecen elementos importantes porque, por ejemplo, Silvia Federici y María Rosa Dalla Costa son marxistas, feministas italianas, y lo que quieren es, con las mismas herramientas del marxismo, decir, esto es también trabajo, ¿no? Eh, ¿Cuál es el problema? Que Marx había considerado el espacio de la fábrica no solamente como un espacio de explotación, sino también como un espacio de politización para los obreros. Y por lo mismo Marx, a pesar de que decía, claro, que las obreras estaban súper explotadas, consideraba importante, consideraba fundamental que las mujeres se incorporaran al mundo del trabajo. ¿Por qué era importante que se incorporaran al mundo del trabajo? Era importante porque solo así podían participar de esta politización y de esta organización, ¿no? La emancipación solamente podía ocurrir en el interior o al interior de la fábrica. Pensemos ahí una u otra de las ideas fundamentales del marxismo o de Marx, digamos, ¿no? Que por ahí también Marx decía que él en alguna parte dijo, ¿no? Que él no era marxista o que no se consideraba marxista, ya un poco aburrido del propio uso y abuso de su teoría ya en vida, o todavía en vida. Vemos que Marx pensaba que era importante la incorporación de las mujeres en las fábricas, porque la fábrica era un espacio de politización y porque era necesaria la agudización de las contradicciones de esa clásica idea para poder superar, ¿no?, el capitalismo. El trabajo que estaba fuera de la fábrica, que no lo veía como trabajo, todo aquello que ocurría fuera de la fábrica, no iba a poder politizar a la clase obrera. Aquello que ocurría fuera de la fábrica no tenía potencial emancipatorio. ¿Qué es lo que dicen Federici y María Rosa Dalla Costa? Sí, esto sí tiene potencial emancipatorio. ¿Cuál es ese potencial emancipatorio? ¿O de dónde ellas ven que puede tener un potencial emancipatorio? Primero, que es trabajo, ¿no? El trabajo reproductivo es trabajo. Ha sido fundamental para poder generar esa fuerza, ¿no?, de trabajo de los obreros.
el trabajo reproductivo ha estado siempre ahí oculto, digamos, en el hogar, pero ha sido fundamental para sostener la vida y se ha invisibilizado porque no tiene salario. Entonces, ¿qué hacen Federici y Ida Costa? Exigir salario para las amas de casa, ¿no? Y esa es como su demanda en esa época, en los años 70, lo que se denomina, claro, por ahí dicen el Calibán y la Bruja, sí, también está el Calibán y la Bruja, efectivamente. También está en Traficantes de Sueños, si no me equivoco. Entonces, ellas lo que dicen, bueno, hay que exigir salarios para las amas de casa, porque si en el fondo el elemento, ¿no?, de negociación o de tensión o la expresión de la contradicción entre el capital y el trabajo era el salario, bueno, exijamos un salario para el trabajo que se realiza al interior de la casa de modo tal de producir esta contradicción también en el espacio doméstico. Esa exigencia es bien interesante porque en el fondo introduce también conflictividad en un espacio que no se considera conflictivo. El espacio del hogar no se considera como un espacio de conflicto porque siempre se esperó que el hogar fuera como el espacio de descanso, el espacio de remanso, digamos, respecto a un mundo exterior que se presentaba como amenazador, como explotador. El espacio del hogar era un espacio de cobijo, ¿no? Era un espacio de cuidado. No podía haber contradicciones ahí, ¿no? Ahora, claro, efectivamente, Marx reconoce que para el obrero con el bajo salario se hace difícil la propia reproducción de su vida, pero no ve que la reproducción implica también un trabajo, ¿no? Eh, pero sí, claro, sí ve efectivamente que el bajo salario se traduce en dificultades para reproducir la vida, pero no ve, digamos, que en esa labor de reproducción, podríamos decir, en la configuración de esos medios a través de los cuales se produce el descanso del obrero, hay también un trabajo, y que ese trabajo implica también conflictividad con el capital, ¿no? Pero implica también conflictividad con la propia familia, lo cual es complicado, ¿no? Entonces, ellas proponen esta idea del salario y empiezan a cuestionar, ¿no?, que lo que hace que las mujeres trabajemos en el ámbito doméstico sea el amor, ¿no? Porque ellas lo exigen en los años 70, cambiémonos de espacio, están peleando con el Marx del siglo XIX, pero ellos lo están exigiendo en los años 70, entonces igual las condiciones laborales han cambiado, pero el conflicto capital-trabajo sigue estando ahí, ¿no? Ellas quieren que el espacio doméstico entre también en un conflicto abierto o que se explicite el conflicto con el capital. Y el salario representaría ese elemento de conflictividad, años 70. El trabajo de las amas de casa no, no tendió a desaparecer con el aumento de la tecnología o con el meter la tecnología al interior de los hogares, ¿no?, con los electrodomésticos y con un montón de innovación tecnológica para las tareas domésticas, que supuestamente debería liberar más espacio, liberar más tiempo para las mujeres. Si bien liberó cierto tiempo, no eliminó el trabajo doméstico. Y el trabajo doméstico seguía siendo un trabajo existente, seguía siendo un trabajo que estaba y que era modificable históricamente, ¿no? Porque pareciera que cuando consideramos que solo el trabajo industrial es el que va mutando con los distintos modos de producción, pareciera que el trabajo doméstico o el trabajo que se realiza fuera de la esfera digamos, del trabajo asalariado, no se modificara con el tiempo, como que el trabajo doméstico fuera estático, como que estuviera sometido eternamente a una temporalidad medieval, digamos. Pero el trabajo doméstico sí que ha cambiado, ¿no? Incluso la Silvia Federici llama la atención, no solo ella, muchas otras feministas llaman la atención sobre cómo ese trabajo cambia cuando las economías estaban centradas en los hogares en el medioevo. El trabajo de la casa era compartido y las mujeres tenían cierta independencia económica, pero con la entrada del capitalismo y con la conversión de la mano de obra o del trabajo en mercancía, ese trabajo del interior del hogar queda fuera de la circulación mercantil
y las mujeres quedan encerradas ahí, ¿no? Digamos, e incluso mucho del trabajo asalariado que hacían las mujeres también lo hacían en el interior del hogar, ¿no? Lavado, planchado, e incluso la costura aparecían como cosas que se podían hacer al interior del hogar. Pero el trabajo propiamente de reproducción de la vida, ese trabajo que se hacía gratuitamente, se hacía por amor. Y en los años 70 eso tampoco había cambiado. Se le exigía a las mujeres, como parte del contrato sexual, y ahí tiene que ver el niño con el contrato sexual, que ese trabajo lo hicieran por amor. Que ese trabajo que veíamos en la definición de la CEPAL, ese de gestar, parir, amamantar, fueran trabajos que se hacían por amor. Pero también el criar, el socializar, ¿no? El inculcar las normas, el dar a conocer como las normas sociales, el preparar para la sociedad a los nuevos miembros, era un trabajo que se tenía que hacer por amor. Y a eso habría que añadirle también que el trabajo de cuidado de otros miembros dependientes de la familia, que es mayoritariamente realizado por mujeres, también se tenía que hacer por amor. Bueno, lo que dice la Silvia Federici en una compilación de textos que se llama Revolución en Punto Cero, que es una compilación de varios textos de esta época de la demanda del salario para las amas de casa, ella dice, bueno, eso que llaman amor es trabajo no pagado, ¿no? Y es una frase bien, bien potente, porque en el fondo visibiliza que detrás de la idea del amor se oculta una forma de dominación hacia las mujeres. Entonces, el salario, como en una estrategia muy clásica todavía, como muy, muy deudora de la propia estrategia marxista, el salario va a aparecer como un elemento de negociación con el capital. Y esta demanda tampoco es tan nueva, porque uno puede ver, y por ahí algunos documentos que muestran que ya las sufragistas norteamericanas a fines del siglo XIX ya sugerían que podía ser una cuestión de justicia pagar por el trabajo que hacían las mujeres en la casa, ¿no? Porque en el fondo también a las que eran activistas sufragistas que venían del movimiento abolicionista, el tener que hacer el trabajo de casa les impedía, ¿no? Incorporarse mejor o les impedía participar plenamente de sus propias actividades como militantes feministas, ¿no? Eh, entonces, ella ya ponía a fines del siglo XIX esta idea de que a lo mejor el trabajo de casa tendría que pagarse porque es una carga importante, ¿no? Entonces, tampoco están diciendo algo completamente nuevo. Pero de todas maneras, esta estrategia del salario es criticada, eh, es criticada por la misma, digamos, crítica feminista, digamos, dentro del mismo feminismo, es criticada la idea del salario para las amas de casa. La Angela Davis es crítica con esta cuestión porque en el fondo ella cree que esta estrategia no es tan buena, ¿no? ¿Por qué? Básicamente porque perpetúa ciertos estereotipos de género, podríamos decir, ¿no? Que las mujeres tienen que quedarse en el interior del hogar, ¿no? O sea, ya les vamos a pagar, pero para que sigan haciendo lo que vienen haciendo, ¿no? Y esa idea, ¿no? Eh, ella dice, y aquí voy a mirar un poco mis apuntes, que no tendría realmente una capacidad emancipatoria, ¿no? O es dudoso su potencial emancipatorio. Porque el trabajo doméstico por definición es frustrante, ¿no? O sea, ella dice, el trabajo doméstico por definición es frustrante, el pagar por hacer una cuestión frustrante no nos emancipa de ello, ¿no? Y hay un punto importante, ¿no? Porque ella dice eh, que en el fondo esas tareas que consisten en estar encerrada en la casa, en estar siempre cuidando de los otros, aunque se paguen, nunca van a poder dar o contribuir a la emancipación de las mujeres. Si las pagamos, lo que vamos a hacer es encerrarlas ahí y hacerlas sentirse felices en ese espacio, ¿no? Es como pagar por un trabajo que es nefasto, no lo deja de hacer nefasto, digamos, ¿no? En realidad ese trabajo debería, como de alguna manera, desaparecer. Eh, o, digamos, ser compartido, digamos, que puede ser una estrategia más visible. Eh, Ahora, ¿qué dice ella? Y hay un contraejemplo que ella pone que es importante. Eh, Piensen, por ejemplo, en el trabajo doméstico asalariado.
¿no? Ese trabajo es trabajo digamos, reproductivo pagado, pero es súper mal pagado y además no tiene prestigio social, ¿no? No sé si supieron como esa especie como de escándalo en Twitter que pasó, creo que ayer o antes de ayer, si no lo vieron, creo que por ahí tengo los tweets. A ver, no sé cómo salgo de esto. A ver, voy a mostrarles los tweets a quienes no lo vieron. Fue como el escándalo de la semana. Pues, ay, acá. Dame un momentito para compartirles esto. Ujú. Entonces, se los comparto por acá. Ahí me comparte. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Fíjense lo que dice esta mujer, Soledad Brink, que fue como parte de Codebank. Y dice, llevo 6 meses sin nada. El ahorro que he tenido es tan grande que es inevitable plantearse un cambio de modelo. Me imagino que por distintas razones hay mucha gente pensando lo mismo, y no solamente en el plano doméstico. El desempleo será enorme, el cambio en los modelos de trabajo inevitable. Bueno, el margen de que usa el uso incorrecto del plural. Espero que no quiera prescindir de los profesores de sus hijos. Eh, y, y sigue, ¿no? Carolina Rousseau, muy poco rusoniana, le dice, me pasa igual, y es terrible decirlo, pero me duran mucho más las cosas, y ahí entramos a otro punto. Claro, no solo el sueldo, se gasta menos, se rompen menos cosas, la casa está mucho más limpia. Lo único malo es que estoy agotada, pero basta con comprar un par de robots equivalentes a 1 o 2 meses de sueldo de la nana y la pega se aliviana mucho. Reconoce que está agotada, pero dice que ese trabajo puede automatizarse. Claro, ella le preguntan, le dicen, no, ahorro no solamente en el ítem de sueldo. Y dice, estoy cuantificando solo el sueldo, pero obviamente también en comida, productos de limpieza y platos rotos. Es un dineral. Y ahí, 1, 2, 3, sí, hasta ahí tengo los tweets. Creo que seguía, pero tengo esos tres. Eh, Hay hartas cuestiones que ver acá, ¿no? Y en el fondo uno podría pensar que la crítica que hace la Angela Davis tiene razón, ¿no? Aquí tenemos un tipo de trabajo como doméstico, ¿no? Trabajo reproductivo, eh, que es asalariado, pero que no está valorado socialmente, ¿no? De hecho, gente como esta mujer Soledad Brink, em, no, no lo valora y además considera, ¿no? Que tiene un costo que sobrepasa sus beneficios, ¿no? O sea, qué terrible tener que darle comida a la nana. Los platos rotos, yo no sé bien como que en el fondo está diciendo que la nana es como un personaje muy poco capacitado. Hay otro tuit donde decía eso, escucha, que no lo tengo acá, a ver. Bueno, había otro tuit donde decía eso, donde decía que además la gente que trabajaba en el trabajo doméstico era gente que ganaba muy por encima miren, aquí está, a ver, lo voy a compartir de nuevo, porque aquí hay otro elemento súper importante. Por ahí dicen que Soledad Brink es fiscal. Yo la stalkeé y vi que ella trabajaba más bien, había trabajado en Corpanca, o a no ser que te refieras que la otra persona. Varios le contestaron, muy bien. Ahí está otra de las cosas que dice esta mujer. Así es, y de un grupo que está acostumbrado a un sueldo muy por sobre el mínimo, con muchas ventajas y poca capacitación o preparación para hacer otras cosas, ¿no? O sea, aquí hay la pérdida o la ausencia total de una valoración social de un trabajo reproductivo asalariado. Entonces,
A eso apunta también Angela Davis, ¿no? El trabajo de cuidado asalariado existe y no tiene ninguna valoración social. Ahora, Soledad Brink pone de manifiesto varias cuestiones interesantes. Una de ellas es que está agotada, ¿no? Yo estuve stalkeándola, les comentaba, que como me imagino que varias y varios de ustedes que se tomaron el tiempo también de responderle. Eh, y claro, ella trabajó en Corbanca harto tiempo y hace 4 años que dejó de trabajar en Corbanca para dedicarse a ser bloguera de viajes. ¿Ya? A eso se dedica Soledad Brink el día de hoy. O sea, me imagino que no está viajando mucho, así que ahora debe estar como eh, debe estar, como se llama, dedicándose a esto o pensando de ser bloguera de máquinas de electrodomésticos o algo así, porque de viajar me imagino que no mucho, aunque capaz que esté en esos vuelos que están haciendo Miami, no sé. Pero bueno, eso se dedica a la señora Soledad Brink. Eh, y ella cree, ¿no?, que es un trabajo que ella puede hacer, que aunque la bota lo puede cambiar por máquinas y que es un trabajo destinado a la desaparición. Aquí hay un elemento importante, ¿no? Incluso dentro de las utopías de izquierda, siempre se pensó que ciertos trabajos, o el trabajo en general, en algún momento, digamos, dado el avance técnico, tenía que desaparecer, ¿no? En la sociedad comunista el trabajo iba a desaparecer. Eh, y hay ciertas versiones del marxismo, como el aceleracionismo, que igual apuntan, ¿no?, a que en el fondo la técnica o el hiperdesarrollo tecnocientífico eh, acelerarían, ¿no?, esta desaparición del trabajo, y que eso era algo bueno. Y ese momento de contradicción es la destrucción de muchos trabajos, pero eh, este avance tecnológico nos llevaría, ¿no?, a la prometida liberación del tiempo de trabajo para tener tiempo libre, ¿no? Tiempo libre para la crítica, para el autodesarrollo, para cosas que son realmente importantes. Eh, pero claro, entre tanto, esto produciría tremenda cesantía. Soledad Brink está consciente de ello, pero no parece importarle porque además considera que es un trabajo que está sobrevalorado, ¿no? Ahora, por ahí también en el chat decían, claro, está contabilizando solamente como cocinar y lavar platos y eventualmente romperlos y hacer el aseo, pero no está considerando como eh, probablemente todo el otro montón de cosas que hace, ¿no? La gente que realiza el trabajo de casa particular asalariado, ¿no? Que incluye también estar pendiente del cuidado de los niños, sobre todo cuando son pequeños, estar pendientes de que no se maten, digamos. Eh, y ese cuidado, no sé qué máquinas está apostando a tener Soledad Brink, ¿no? Con el salario de 2 meses de una nana. No sé qué tipo de máquinas está pensando en comprar que puedan reemplazar ese tipo de cuidado. ¿Qué máquina está pensando que puedan reemplazar la contención emocional que muchas veces las trabajadoras de casa particular tienen hacia los niños, ¿no? Nada de eso ella lo contabiliza, porque también hay ahí un desprecio respecto de otra cosa que también es trabajo reproductivo, ¿no? Que es la contención y el cuidado emocional, que no se suele contabilizar. Pensamos en trabajo reproductivo solo como hacer el aseo, ¿no? Cocinar. Pero ahí estamos pensando en la pura reproducción biológica, pero pensemos también en esa otra parte de la reproducción que implica como el cuidado de nuestras emociones. Eso también lo hacen las trabajadoras de casa particular, aunque no estén en su contrato de trabajo, están ahí, digamos, ¿no? Y ese trabajo, cuando no es asalariado, lo realizamos mayoritariamente las mujeres. Y es un trabajo súper oculto, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la Angela Davis tiene un punto al decir que la estrategia no es muy cierta, no es muy certera, eh, porque en el fondo no necesariamente va a ocurrir que este asalariamiento del trabajo doméstico lo convierta inmediatamente en un trabajo con potencial transformador o con potencial emancipatorio, ¿no? Sino más bien, de nuevo, serviría para subrayar como la asociación de las mujeres a trabajos como generizados, ¿no? No las emanciparía de sus roles de género, y no las incorporaría, digamos, en la lucha política. Pero esta idea también en el fondo deja intacta otra idea que también es complicada, que es en el fondo la distinción entre lo público y lo privado, podríamos decir. En el fondo deja intacta la cuestión de que la politización solamente puede ocurrir
de partida en el espacio de la fábrica o en cualquier espacio considerado público, o que la forma predilecta de organización política sea el sindicato, ¿no? Y, y que no haya otras formas de organización política o que no haya otros espacios de asociatividad y politización. ¿Qué es lo que propone, sobre todo en este caso, la María Rosa de la Costa? El introducir el conflicto en el interior del hogar, el introducir el conflicto en el espacio supuestamente de cuidado que es el hogar, el volverlo un espacio problemático, ¿no? El volverlo un espacio de resistencia, permite a las mujeres tomar conciencia de partida de su condición de trabajadoras y desde ahí politizarla, ¿no? Y les permite también, incluso si no se llega a lograr, porque no tiene una movida estratégica, decían ellas ya en los 70, incluso si no se logra el poner sobre la mesa la idea de que eso es trabajo, permitía también, ¿no?, visibilizar ese esfuerzo y darles poder de negociación a las mujeres también en el interior de sus propios hogares. ¿Qué significa eso también? La posibilidad de, ya que este trabajo que yo hago no me lo pagan, yo puedo dejarlo también, ¿no? No es algo natural. Eso es otro punto importante, lo desnaturaliza, ¿no? Al politizarlo, al convertirlo en un elemento de conflicto, al explicitar las relaciones de poder existentes en el trabajo. Perdón, que está mi gata aquí molestando. No, perdón. eh, al politizarlo y convertirlo como en un elemento conflictivo, les permitía también a las mujeres entonces tener como una herramienta de negociación y de tensionamiento dentro de las relaciones íntimas que no se supone que tenían que ser así, ¿no? Y contribuye también a otra entrada al feminismo en los 70, que es esta consigna que se le suele atribuir a la Kate Miller, de que lo personal es político. Podemos decir, lo doméstico es político también, ¿no? Lo reproductivo es productivo también. Entonces, hay un movimiento, ¿no?, respecto de esta ideología de las esferas separadas que se fortaleció en el siglo XIX, que ya era parte, digamos, podemos decir ya desde el siglo XVII, de Locke en adelante, la idea de las esferas separadas de lo público y lo privado, ¿no? Que es parte de la ideología liberal, y que para el feminismo es uno de los targets más importantes, atacar la distinción público-privado y sobre todo atacar la distinción que asigna a lo público, a lo que se considera espacio público, la politización. Entonces puede haber politización de lo privado, ¿por qué? Porque en el espacio privado hay relaciones de poder, ¿no? El espacio doméstico es un espacio de explotación incluso, ¿no? Hay una explotación femenina invisibilizada que tiene que ver con un trabajo que se realiza sin horarios, ¿no? Que se realiza sin especificidad, o sea, un trabajo que puede consistir en lo que sea, y sí, además sin salario, ¿no? Y sin derecho a sindicalizarse. O sea, es probablemente el trabajo más precarizado, y hay per se, ¿no?, la precarización. Entonces, se permite, al visibilizar que esos trabajos nos permite desnaturalizarlo y decir todo esto, ¿no? Esto que acabo de decir de que es un trabajo sin derecho a sindicalizarse, sin horario, sin licencia médica, ¿no? Como incluso los comerciales de repente lo romantizan, así como, ay, mamá no se puede tomar el día libre porque está enferma. Es terrible, ¿no? O sea, mamá tiene que seguir trabajando, cuidando a los niños y las niñas, aunque tenga fiebre. ¿Por qué? Porque ese trabajo no tiene derecho a licencia médica, ¿no? No tiene derecho a estar. ¿Por qué lo hace por amor? Porque en el fondo es un trabajo que no es trabajo, ¿ya? Entonces, se introduce el conflicto donde no tenía que haber. Y ahí hay un elemento de politización que, claro, la Angela Davis no lo ve porque señala un punto que yo creo que es un punto súper importante y que nos lo reafirma en estos tweets que estábamos revisando, porque en el fondo no ha habido propiamente una mayor, no se ha avanzado una mayor valoración de este trabajo. Y en el fondo, visibilizar que eso es trabajo y que eso es fundamental, que el trabajo reproductivo es fundamental para la producción, o que el trabajo reproductivo es fundamental para la vida, nos permite también volver sobre la necesidad de valorar y sobre la necesidad de defender y cuidar a quienes realizan los trabajos de cuidado de forma salariada también, ¿no? Y de defender y cuidar, no necesariamente a través del salario, a quienes realizan los trabajos al interior del hogar, ¿no? O sea, de manera no asalariada. ¿Ya? Porque en el fondo una cuestión que ha pasado, podríamos decir, con fuerza desde el siglo XX, es que las mujeres se han incorporado de manera masiva al mundo del trabajo asalariado. De hecho, era una de las demandas del feminismo liberal en los 60. Eh, pero los hombres no se han incorporado de la misma manera al trabajo de cuidado, ¿no? O sea, la idea de compartir los trabajos
o de la corresponsabilidad, sigue siendo muy, muy incipiente y todavía como que una se admira o le dice a la amiga, oh, qué suerte que tienes que el gordo te ayude. eh, Sigue siendo como algo que nos admira y que en realidad no deberíamos admirarnos, no deberíamos también como, creo que nosotras inconscientemente contribuimos a que eso se reproduzca infinitamente al considerarlo algo bueno, ¿no? No es algo bueno, es algo normal, digamos, ¿no? Eh, ¿no? Que los varones no se han incorporado masivamente a ese trabajo. E incluso cuando se incorporan al trabajo de cuidados en el interior del hogar, eh, suelen hacerlo, eh, claro, en el presente, pero no suelen comprometer tanto como la preocupación. Y ese otro trabajo que es más invisibilizado todavía, el trabajo que se denomina como la carga mental, ¿no? Porque en el fondo la pregunta de qué vamos a comer se le suelen hacer los niños a las mujeres, ¿no? ¿Qué vamos a comer mañana? Y eso es una carga mental, ¿no? Porque uno tiene que pensar qué va a hacer de comer al otro día. Y eso implica estar pensando. Y a lo mejor tú haces además un trabajo asalariado y tenés que estar pensando que qué vaya a hacer de comer al otro día, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay muchas niñas con alergias alimentarias. ¿Cómo así, además, menús especiales? Y estamos en una época de crisis económica. Como además, con la poca plata que tengo, hago menús especiales y menús diferentes para la familia. Y toda esa carga mental, incluso acordarse de una cuestión tan básica como acordarse de comprar el papel higiénico. En general, esa carga está sobre las mujeres. Aunque tú después le mandé un WhatsApp a tu pareja y le digas que compre el confort él, la que se tiene que acordar de comprar el confort suele ser las mujeres. Eso es la carga mental y está súper invisibilizada y está fundamentalmente sobre las mujeres. Y no hay forma de cuantificar la carga mental, ¿no? Al ser una especie de trabajo cognitivo dentro del trabajo de cuidado y reproductivo, es doblemente invisibilizado. Eh, entonces, continúo compartiéndoles la presentación que estaba por acá. La economía feminista y los cuidados más allá del salario, que sería como nuestro tercer punto respecto de estas críticas al concepto de producción o esta ampliación del concepto de producción. Bien, la economía feminista no es simplemente mujeres feministas haciendo economía, ¿no? Es, un, es una crítica, podríamos decir, crítica de la economía política, porque critica a Marx en parte, o pretende también una ampliación de las categorías marxistas, sobre todo de lo que es trabajo, pero también es una crítica sobre todo de la economía neoclásica, ¿no? Y sus planteamientos de que los sujetos son enteramente racionales, de que son maximizadores racionales, ¿no? Si todos los sujetos fueran maximizadores racionales, no existiría trabajo de cuidado. Partamos por ahí, ¿no? Que es lo menos maximizado, todo lo contrario a la maximización. Pero no solo eso, ¿no? También hay buena parte de la economía feminista que está más centrada en aspectos epistemológicos, que critica la existencia, ¿no? De estos sujetos que eligen solo de cara a la maximización o con la calculadora en la mano, y visibilizan también el rol de las emociones en nuestras decisiones, incluso económicas, ¿no? Eh, y me refiero también a la importancia de otras cuestiones que se considerarían irracionales desde el punto de vista de la economía neoclásica, como el compromiso. Pero me voy a centrar no tanto en ese aspecto epistemológico respecto del sujeto económico y de la crítica al homo económico, que es parte de la economía feminista. Me voy a centrar en la crítica a la economía feminista respecto a la cuestión del trabajo y de la visibilización y la puesta en valor del trabajo de cuidado, que es lo que nos ocupa hoy día. Eh, y sobre todo, ¿no? Del cambio conceptual que podemos apreciar aquí. Pasamos de reproducción, que era un concepto que podríamos decir como polémico con relación al concepto de producción de Marx, al trabajo doméstico, que era este lenguaje como de las italianas, que en el fondo ponía de manifiesto que era un trabajo que se realizaba al interior del hogar y que el hogar era, ¿no? Un espacio politizable. De hecho, uno de los textitos de la Silvia Federici que está en Revolución en Punto Cero se llama Contraatacando desde la cocina, ¿no? O sea, en el fondo lo que ellas pretendían con el trabajo, con la idea de trabajo doméstico, era contraatacar desde la cocina. Pero lo que hace la economía feminista es cambiar el lenguaje, es decir, trabajo de cuidados. Y este concepto tiene un potencial político más amplio, podríamos decir, que la idea de simplemente el trabajo doméstico es lo que nos permite pensar que los cuidados están esparcidos en toda la sociedad, pero que están súper feminizados. Los realizan fundamentalmente mujeres. Uno piensa en cuáles son los trabajos, incluso profesionalmente vinculados a lo que veíamos en la definición de la CEPAL,
que era la reproducción de la vida, están todos ellos feminizados. Por supuesto, el parir es un trabajo feminizado porque lo hacen los cuerpos feminizados, sean mujeres o no, pero también cuando esos trabajos tienen que ser sustituidos, son sustituidos por mujeres, ¿no? Eh, el de cuidar, no, ya no se ve tanto el de las nodrizas que amamanten guaguas ajenas, pero el cuidado, el de la primera infancia, la sala cuna, las parvularias son mayormente mujeres, las educadoras de párvulos, perdón, son mayormente mujeres, las educadoras básicas son mayormente mujeres, la profesión docente es una profesión súper feminizada. Y tiene que ver con esta idea de la reproducción cultural o asociado como a nuestra cualidad como animales sociales. Eh, es realizada fundamentalmente por mujeres. Y después nos pasamos a otro tipo de cuidado, nos acercamos a la idea de la salud, por ejemplo. Claro, salvo en el caso de los médicos, y vemos que los trabajos que tienen como mayor valoración social y mayor valoración salarial están más masculinizados, pero los que son igual fundamentales y que tienen menos valoración en la escala son feminizados, las enfermeras, técnicos paramédicos, el personal de aseo, y que ahora todos estos trabajos de cuidados empezaron a aparecer como trabajos fundamentales, ¿no? Son ya, de hecho, cuando uno lo piensa en términos de permisos o salvoconductos colectivos, esos salvoconductos colectivos eran para los trabajos que se consideraban esenciales, ¿no? Bueno, dentro de una economía capitalista bestia como la nuestra, hasta trabajar en el retail se considera como un trabajo esencial, ¿no? Yo le comentaba a los compas de comunes hace un par de semanas que yo vivo en el centro de Viña y cerca de mi casa hay casas de cambio, y las casas de cambio estaban abiertas. Bueno, yo no salí a la calle hace rato, pero la última vez que salí a la calle en horario así como ante las 2 de la tarde, estaban abiertas las casas de cambio. Entonces, claro, eso se considera un trabajo esencial. Eh, entonces, eh, la idea de los cuidados es más amplia, porque no solamente abarca aquello que se realiza en el interior del hogar, sino que todos esos trabajos que permiten reproducir la vida tanto en su dimensión biológica como en su dimensión social, ¿no? Pero además lo que hace la economía feminista al poner este término cuidado es también ampliar la noción de trabajo. Y van a concebir que el trabajo tiene al menos tres, o que se puede entender al menos desde tres perspectivas. Primero, el trabajo asalariado, ¿no? Que es el clásico trabajo que todas conocemos. Luego está el trabajo de doméstico y de cuidados, ¿no? Que se realiza al interior del hogar de manera no asalariada. Y hay un tercer trabajo que otras conceptualizaciones no consideran y que es súper importante, que es el trabajo como voluntario o trabajo militante o organizacional. Por ejemplo, lo que yo estoy haciendo ahora es un trabajo no asalariado, pero no es un trabajo de cuidado, es como un trabajo militante, ¿no? Eso también es trabajo, ¿no? Entonces uno podría decir que las mujeres incluso podemos llegar a tener tres jornadas, ¿no? Trabajo asalariado, trabajo de cuidado y trabajo militante. Entonces, o trabajo organizacional, no solamente implica como organizaciones políticas, sino que también puede ser como estar en tu junta de, bueno, que igual es algo político, estar en tu junta de vecinos, o estar en el centro padre y madre, no sé, participar de cualquier tipo de organizaciones, hay muchos WhatsApp vecinales donde van en ayuda de los vecinos, y eso también es un trabajo organizacional o trabajo de colectivización, y también es trabajo. Entonces, amplían la noción de trabajo y lo que van a decir las economistas feministas es todos los trabajos entran en conflicto con el capital, todos ellos, ¿no? Porque en el fondo la contradicción principal, de aquí van a hacer estallar, digamos, la noción marxista tradicional de la contradicción capital-trabajo, y tomando al mismo Marx, van a decir en realidad la contradicción fundamental no es capital-trabajo, sino capital-vida. Y todos los trabajos que, en tanto que de alguna u otra manera reproducen la vida, y sobre todo aquellos que reproducen más directamente la vida, entran en conflicto con el capital. ¿Ya? Entonces, no es que pucha, haya que pedir un salario para politizar esta cuestión, no, cuando vemos que la contradicción entre el capital con la vida, vemos que todos los trabajos están en tensión y todos los trabajos tienen, por ende, si están en tensión con el capital o entran en contradicción con el capital, todos los trabajos tienen ese potencial también de interpelación o ese potencial revolucionario, si es que sabemos identificarlos como trabajo, ¿no? Eh, entonces, esta noción de cuidado nos va a permitir entender que no solamente el cuidado ocurre al interior del hogar, pero que los trabajos de cuidado, mientras menos, y ahí también se toma un poco la crítica de la Angela Davis,
los trabajos asalariados relacionados con cuidado, que tienen menor valoración social, están feminizados, son realizados fundamentalmente por mujeres. Y también hay una fuerte, como podríamos decir, migración sur-norte con relación a los cuidados, ¿no? Hay una especie como de globalización también de los cuidados. Muchas mujeres del sur global, es decir, Sudamérica, África, viajan hacia los países ricos del norte, Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, y también en los países más ricos de Europa, viajan a trabajar o viajan y acaban empleándose en trabajos de cuidado, ¿no? Entonces, tiene ese elemento también, está feminizado y también es un trabajo feminizado migrante, ¿no? En los países, y bueno, acá también lo vemos, ¿no? Migrantes de países más pobres vienen acá a realizar también trabajos de cuidado. Y en el contexto de gente como Soledad Brink, ¿no? Que no valora ese trabajo de cuidado. Entonces, eso es un punto, ¿no? Hay fuertes olas de migración y fuertes olas de precarización asociadas a la migración para la realización de trabajos de cuidado asalariado. Pero también podemos decir, y aquí entramos en la cuestión de qué es, ¿no? Esta crisis, o por qué los trabajos, ay, perdón, me adelanté, qué significa que los cuidados estén en crisis. Eh, Cuando ya entendemos que el trabajo de cuidado es más amplio que simplemente el hacer el aseo, hacer la comida, sino que implica también el cuidar la vida, el cuidar la salud, la contención emocional, el acto sexual incluso puede estar involucrado dentro del trabajo de cuidado, asalariado o no. Pero sobre todo cuando pensamos en los cuidados profesionalizados o los cuidados asalariados, que no nos implican necesariamente esta idea de la Federici y de la Costa, de asalariar el trabajo realizado en el interior del hogar. Pensemos que todos los trabajos cuyo destino es cuidar la vida en el contexto del neoliberalismo están precarizados. Y hay algunas cifras que, bueno, yo creo que todas lo sabemos, pero hay algunas cifras que nos pueden ayudar a entender esto. Por ejemplo, pues ahí no veo bien, voy a bajar esto. Fíjense el gasto en salud per cápita en dólares, ¿no? De los países de la OCDE. ¿Y dónde está Chilito? Yo siempre digo como que entramos a la OCDE para puro dar pena, porque siempre estamos como fatal en todos los rankings. El gasto en salud per cápita estatal, digamos, ¿no? El promedio de la OCDE, 3.997, el de Chile, 1.977, ¿no? Ese es como en dólares, ¿no? En miles de dólares. El gasto de Chile. Fíjense ahora, porque aquí parece que estamos mejor parados, pero en verdad estamos mal. El gasto de bolsillo, el porcentaje de gasto de bolsillo en Chile con relación a los restos de los países de la OCDE, ¿no? También estamos fatal, ¿no? Estamos como al nivel de Corea del Sur, por supuesto, y de México. O sea, bueno, Corea del Sur y México está bastante más arriba. Pero eso solo compartimos como el podio con esos países. Es decir, a menor gasto público, mayor gasto de bolsillo, ¿no? Yo creo que eso lo sabemos todas y todos, ¿no? Ha habido una disminución de la inversión pública en el gasto de salud, y me centro en la cuestión de la salud porque es un tema que estamos pensando fundamentalmente ahora por la cuestión de la pandemia, pero un súper buen ejemplo de un trabajo de cuidado. La salud tiene que ver con los cuidados. ¿Qué pasa cuando ese gasto es gasto de bolsillo? Significa que lo que les decía al principio, los hogares absorben eso, ¿no? Son los hogares los que se tienen que hacer cargo de pagar lo que no cubre el gasto público en salud. Y eso significa que el Estado no se hace cargo del cuidado de la salud de sus habitantes, ¿no? Esto evidentemente uno puede decir conduce al endeudamiento. Si yo no tengo para pagar la salud, pero tengo que pagarla igual, o me endeudo, o entonces empiezo a hacerme cargo en lo privado, que no, el espacio doméstico se hace cargo, absorbe la ausencia de cuidado público, y empezamos a encontrarnos con estas prácticas que son tristemente célebres en Chile, como los bingos, por ejemplo, ¿no? Los bingos, rifas, etcétera. Hoy día, por ejemplo, para poder comer las ollas comunes,
se vuelven entonces como formas de absorber desde lo privado, podríamos decir también desde lo comunitario, afortunadamente, la precarización del cuidado por parte del Estado, o la ausencia de absoluta inversión en cuidados por parte del Estado. Y eso la convierte en algo precario y frágil, ¿no? Porque depende de unas lógicas súper frágiles de, eh, de si logramos juntar esa plata, ¿no? De si logramos como aunar esas voluntades, que logren producir la cantidad de plata que necesitamos, y si no lo logramos, fuimos buenas, ¿no? Fíjense, por ejemplo, ahora la cuestión del endeudamiento. Yo busqué y desafortunadamente no hay una desagregación oficial del endeudamiento femenino, ¿ya? Pero una podría empezar a también, sería algo bueno, una cifra buena de producir también, ¿no? En que se endeudan mayormente las mujeres. Si uno piensa que el trabajo de cuidado está fuertemente feminizado, una puede hacer ciertas deducciones también. Si uno piensa que en los quintiles más bajos eh, hay un número o un porcentaje súper alto de mujeres que son como jefas de hogar, es decir, que son las que mantienen el hogar o son el único soporte económico de ese hogar, también podemos imaginarnos en qué cosas, se endeudan más las mujeres. Fíjense, y aquí está hablando de endeudamientos en general, porque hay que también hacer otra distinción. Pensemos que los quintiles más bajos se endeudan fundamentalmente en casas comerciales y no en bancos, porque el endeudamiento bancario tiene unos ciertos requisitos de solvencia económica que no todos los hogares cumplen. Entonces, ese tipo de endeudamiento también es diferenciado por quintil. Pero aquí está como todo junto. Fíjense, los quintiles más bajos se endeudan fundamentalmente, ¿no?, en vestuario, mercadería, bienes durables, que son fundamentalmente como refrigeradores, cocinas, ¿no? Se endeudan también bastante más que los quintiles más altos, pero no es tan dramático como en el caso de vestuario y mercadería. Tratamiento médico y educación no hay una gran diferencia, no hay mayor endeudamiento, ahí pareciera que es la clase media la que se endeuda más en eso, uno podría decir sobre todo en educación, ¿no? El famoso CAE como una forma de endeudamiento de la clase media. Pagar otras deudas también no es algo en lo cual se endeude los quintiles más bajos, y si ya nos vamos como a bienes super suntuarios, digamos, de ocio, como vehículos, ampliaciones de casa, inversiones o viajes, etcétera, eso está mayormente concentrado en los quintiles más altos, ¿ya? Pero me quedo entonces con el primer gráfico de la izquierda, ¿no? Cómo los quintiles más bajos se endeudan para vestirse y para comer, que son bienes no durables. Mayor endeudamiento, entonces, el endeudamiento en el supermercado o en la tienda para comprarte ropa y para comer, ¿no? Es decir, para la reproducción de la vida en su dimensión poquito más que biológica, ¿no? Ahí tenemos entonces cuál es el resultado, ¿no?, de esta precarización del cuidado de la vida, el endeudamiento. Ahí es donde hay ausencia del Estado en proveer, por ejemplo, de cuidado, como en el caso de la salud, que hay un endeudamiento como una absorción privada de los bolsillos de las personas para poder hacerse cargo de sus tratamientos de salud, aunque esto no se refleja tanto en el endeudamiento para eso, ¿ya? Pero vemos también que cuestiones súper básicas, dado los bajos salarios, constituyen, ¿no?, parte de la deuda. Y luego también estos gráficos también coinciden, ¿no?, con cuáles son los sectores que están más morosos, es decir, que tienen deudas impagas. Bueno, antes de pasarme a eso, voy a retroceder a esto. A ver. El endeudamiento de los hogares, ¿no? Entonces, ahí donde el Estado falla en cuidarse, produce endeudamiento, ¿no? Fundamentalmente la deuda sabemos que también ha sido una forma como de control social, ¿no? Nos mantienen endeudados y eso nos hace también más frágiles y nos despolitiza, ¿no? Tenemos mucho miedo de perder nuestro trabajo porque tenemos deudas que pagar, y eso hoy en día con la cesantía que ha aumentado un montón y con la cantidad de gente que no trabaja formalmente y que no está pudiendo realizar sus trabajos, que no cuentan las cifras, digamos, de gente sin trabajo.
porque la pregunta que te hacen es como si hiciste algún trabajo remunerado en los últimos, no sé, como 10 días, no me acuerdo exactamente cómo es la pregunta. Pero claro, hay mucha gente que hace como pequeños trabajitos, gente que vende comida, gente que está vendiendo como, no sé, cosas textiles y todo eso. Estoy pensando como sobre todo en trabajos súper feminizados también. Sigue generando algún ingreso, ¿no? Eh, y el resto de lo que no se puede cubrir con ese pequeño ingreso o que no se puede cubrir porque se dejó de percibir o todo el salario o una parte importante del salario se transforma en deuda, ¿no? Después de las crisis económicas fuertes nos encontramos efectivamente con clases medias súper endeudadas, pero probablemente las clases medias, digamos, Q3, eh, podrá acceder a algún tipo de crédito de consumo, que es como igual la peor forma de crédito, pero en los bancos que pueden tener intereses más decentes, mientras que las clases bajas que no tienen acceso o que no tienen bancarización van a acceder a los créditos de consumo o van a ir a comprar directamente al supermercado con las tarjetas de las casas comerciales que tienen unos intereses brutales en comparación con los bancos, que tampoco son sorterecitas, ¿no? Pero tienen unos intereses súper brutales. Entonces, a mayor desatención del cuidado, mayor endeudamiento, ¿no? Y uno podría pensar que si el cuidado recae fundamentalmente sobre las mujeres, hay un fuerte endeudamiento en los ítems como de reproducción de la vida que están feminizados, ¿no? Pero desgraciadamente no contamos con esa desagregación, entonces son como intuiciones en base a otros datos con los que sí se cuenta, ¿no? Neoliberalismo y contrato sexual. ¿Qué tiene que ver esto con el contrato sexual? Bien, yo les decía que el contrato sexual es un concepto que acuñó la Carol Bateman en los años. Ay, ahí volví. No sé en qué parte quedé. No, no fue el gato. Tengo el gato aquí detrás, está quieta, es gata, está quieta. Está Violita durmiendo detrás de mí. Pero no sé en qué parte quedé. Ah, ya estaba en el contrato sexual. Eh, entonces, claro, la Carol Bateman articulaba este concepto a fines de los 70, a principios de los 80, donde ella hablaba de que por, digamos, como un pliegue o por el revés del contrato social mediante el cual no se pactaba la salida del estado de naturaleza y la entrada como al estado, es decir, la renuncia a la libertad absoluta de natural, digamos, y la entrada en un pacto social que garantizaba como ciertos derechos a cambio de que uno sacrificara su libertad como esa la transaca, ¿no? Tú renuncias a tu libertad natural, pero yo te doy derechos y garantías donde tú puedes gozar de cosas tan importantes como el fruto de tu esfuerzo, ¿no? Asegurar que tú gozas del fruto de tu trabajo. Ah, sí, voy a poner las diapositivas. Entonces, eso era como un elemento fundamental de lo que se denomina como el contrato social. ¿Qué es el contrato? Ahí se ve, ¿no? ¿Qué es el contrato sexual? El contrato sexual, entonces, la Carol Pittman decía que es como este revés, quedamos fuera del contrato social, pero en el fondo nosotros siempre tuvimos como otro contrato. eh, ya, después voy a leer las preguntas más, termino con esto y leo las preguntas. Tenemos otro contrato que sería como un contrato mediante el cual nosotras pasamos como a ser esposas y madres,
a cambio de protección. Era un contrato parecido, ¿no? También sacrificábamos cierta libertad natural a cambio de protección, pero no pasábamos a ser ciudadanas, ¿no? Pasábamos a ser esposas. Y ella decía, en realidad, este contrato sexual tiene la forma del contrato de matrimonio, ¿no? Ella habla después de otros contratos que en el fondo muestran que en cierta medida que el liberalismo nunca se aplicó muy bien a las mujeres, por ejemplo, el caso de la maternidad subrogada, que acá en Chile todavía no es tema, pero en Europa sí lo es, y ella ya lo tematizaba en el año 78, con el libro del contrato sexual, no, del 84, si no me equivoco. Eh, Ella ya tematizaba la cuestión de la maternidad subrogada como diciendo, vale, las mujeres tampoco somos dueñas de nuestros cuerpos, porque en el caso de la maternidad subrogada, si una mujer, desde lo que se conoce como más vulgarmente como vientre de alquiler, si una mujer alquila su vientre, no puede, aunque sea su cuerpo, no puede después, por ejemplo, decidir qué hacer después de haber firmado ese contrato, no puede decidir qué hacer con el cuerpo, ¿no? Si, por ejemplo, decide que en realidad quiere quedarse con la guagua y no entregarla, en realidad ya no es decisión de ella. O bien lo que ha pasado en algunos casos, como si a los digamos, contratantes que se van a quedar con la guagua, no sé, resulta que la guagua viene con algún problema genético o una enfermedad genética, no les gusta, no se la quedan, ¿no? O la otra vez pasó un caso en España, creo, que en uno de estos contratos de maternidad subrogada, por una cuestión como de la inseminación, se produjeron como un embarazo triple, y esta familia no quería trillizos, ¿no? Querían una sola de las guaguas, entonces no se iban a quedar con las otras dos. Entonces, claro, lo que dice la Carol Pittman respecto a esta cuestión es, en realidad el cuerpo de las mujeres nunca es tan de ellas, ¿no? Incluso dentro de la conceptualización liberal. Pero vuelvo sobre esa idea de cómo el contrato de matrimonio es el reemplazo del contrato social para las mujeres, porque las mujeres entran al Estado no como ciudadanas, sino como esposas. Eh, y aunque uno podría pensar que la idea del matrimonio va como en retroceso, y es cada vez menos la gente que se casa, la idea, ¿no? de la pareja heterosexual como una unidad familiar y como una unidad económica le sirve y es funcional al neoliberalismo. Yo no digo que el patriarcado solo exista de mano del neoliberalismo, ni siquiera solo de mano del capitalismo, que es una cuestión importante, ¿no? Marx y Engels pensaban, ¿no? que la dominación de las mujeres se iba a terminar cuando cayera el capitalismo. En la Sagrada Familia está como esa idea. Eh, yo no creo que sea así, digamos, ¿no? Porque en el fondo el patriarcado ha existido de antes que el capitalismo, pero con el capitalismo también o el capitalismo más bien se ha servido del patriarcado para ciertas cuestiones. ¿En qué sentido el neoliberalismo se sirve del patriarcado? Básicamente porque le resulta funcional, le aprovecha, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente el hecho de que mujeres, fundamentalmente cuerpos feminizados, pero fundamentalmente mujeres, realicen estas tareas domésticas, le permite, por ejemplo, a un Estado mínimo neoliberal no preocuparse de sostener ciertos cuidados, ¿no? Por ejemplo, cuidado a las personas dependientes, que en Chile casi es inexistente, no hay realmente políticas públicas sobre eso. Ese trabajo es realizado fundamentalmente por mujeres. ¿No? Por mujeres, de nuevo, sin horario, sin vacaciones, ¿no? Sin ningún tipo de limitación respecto a lo que tienen que hacer, ¿no? Y esas mujeres, por ahí sí que hay algunos informes interesantes, ¿no? Sobre la salud mental de las mujeres, y las mujeres que son cuidadoras tienen una muy mala salud mental. O sea, si uno piensa gente que en años no se ha podido tomar vacaciones, que puede tener una vida social súper limitada, imagínensela en contexto de pandemia. Ahora, de hecho, no sé, bueno, ahora estaba en discusión una ley de cuidadoras, ¿no? Em, pero, pero en el fondo todo este trabajo es absorbido por mujeres, ¿no? En base a los estereotipos de género, donde las mujeres tienen que cuidar por amor, son funcionales para el neoliberalismo porque le ahorran mucha plata, ¿no? Hace algunos años se cifraba que el trabajo doméstico o el trabajo reproductivo y de cuidado sumaba, es una aprox, porque les decía difícil de medir, pero se estimaba que era como un 12% del PIB mundial. O sea, ese trabajo se hace gratis por amor o por la idea de que el amor implica eso, ¿no? O por la idea de que es algo natural para las mujeres. Entonces, la naturalización de los estereotipos de género es
como funcional al abandono que puede hacer un Estado neoliberal respecto a los cuidados. Bueno, no voy a seguir abundando en eso porque creo que el punto queda como bastante claro, ¿no? Y para ir cerrando porque nos queda tiempo para las preguntas. Ay, a ver, espérenme que después de que me desconecté como que todo se fue un poco al carajo. Y ahí sí. No, porque estoy ahí. Ahí sí, ¿qué hacer? Que era nuestra última pregunta, ¿qué hacer? Porque no todo pues, está negro. Yo puse acá hasta el Lenin abortero. Porque es una pregunta como clásica leninista, ¿no? ¿Qué hacer? Que hay un texto de Lenin que se llama así. Bueno, no todo puede ser tan negro. Yo creo que hay una como potencialidad política cuando politizamos los cuidados. Y en el fondo habría que pensar o hacer o pasar de la ética a los cuidados, que fue como una obsesión teórica feminista en los 80 y que desgraciadamente tuvo como ciertos ribetes medio esencialistas, como decir, el cuidado es un valor y es una virtud social fundamental y está fundamentalmente asociada a las mujeres, entonces las mujeres tenemos mucho valor porque realizamos los cuidados. Eh, y eso de alguna manera como sin considerar que en el fondo el hecho de que las mujeres realizamos los cuidados no es tanto por una naturaleza nuestra, sino que también es porque hemos sido puestas ahí, pero ojo que también hemos sido puestas ahí desde hace muchos siglos. Entonces, eso no significa que uno no vaya desarrollando ciertos instintos y ciertas capacidades que a lo mejor los varones no tienen, porque estamos hablando de que es una cuestión que se naturalizó no en el siglo XIX, no en el siglo XV, hace mucho rato, digamos. Y que tiene que ver con la capacidad reproductiva y con la necesidad de cuidar a las crías. Uno podría decir, vale, se empezó a naturalizar ya con el desarrollo de herramientas para poder cazar, empezó como a naturalizarse eso. Entonces, claro, es algo cultural, pero cultural muy antiguo. Entonces, efectivamente, puede que nosotras tengamos más facilidad para conectarnos con ciertas virtudes o para desarrollar ciertas virtudes, e incluso ciertos instintos relacionados con el cuidado, porque hay una cuestión instintiva que es más o menos innegable, pero que también es azarosa. Es así, pero podría no ser así, ¿no? Eh, los caballitos de mar son ellos los que tienen, los que paren a las crías, ¿no? Entonces, claro, podría ser así, podría ser que los varones parieran, entonces no hay algo necesario en que seamos las mujeres quienes cuidemos. Pero nos tocó parir, o la capacidad de parir. Eh, y insisto, no solo las mujeres, sino todos los cuerpos como gestantes o con capacidad de gestar pueden parir. Que se quieran hacer cargo de eso debería ser electivo y por eso también está ahí Lenin con su pañuelo verde. Pero me vuelvo a la cuestión de pasar de la ética de los cuidados que tenía esta carga media esencialista a la democracia de los cuidados. Y eso también es como una vuelta de tuerca epistemológica desde el feminismo que es interesante. Para poder ser ciudadanas de una democracia plena, sustantiva, no solamente formal, no solo que garantice la formalidad de los derechos, es necesario que se nos garanticen los cuidados, ¿no? Porque en el fondo la autonomía, el ser dueña de una misma, que parecía ser como un requisito para poder ser ciudadana, y por eso las mujeres no éramos ciudadanas antes, ¿no? Cuando se considera como un requisito el ser dueño de uno mismo, ese ser dueño de uno mismo no es algo que se produzca solo, sino que es algo que llega a producirse. Alcanzamos nuestra independencia a partir de mucha dependencia, ¿no? Y esa dependencia es, ¿no? Producto de los cuidados, que no solamente que nos alimenten, sino que también que nos quieran, que nutran no sé, nuestra capacidad de frustración, que nutran también nuestra capacidad de rebelarnos, pero también de manejar bien nuestras emociones, etcétera, ¿no? O sea, nuestra habitar en una sociedad democrática depende de esa nutrición que es propia del cuidado. Pero también hay una parte de los cuidados de las cuales tiene que hacerse cargo el Estado, ¿no? Y que en el fondo podríamos decir tiene que ver con los derechos sociales, ¿no? Con el asegurar la educación, asegurar la salud, asegurar el cuidado de quienes cuidan, es decir, que se valore socialmente más los trabajos relacionados a los cuidados, que se les provea de una salud mental adecuada a quienes realizan trabajos de cuidado asalariados y no asalariados, que hay una valoración social de eso, ¿no? Que se piense en la planificación de las ciudades, pensar en que hay gente que realiza trabajos de cuidado asalariados y no asalariados, ¿no? Incluso quienes hablan de planificación piensan
y la planificación de ciudades feministas también dice, claro, ¿dónde están los espacios para jugar? ¿Dónde están ciudades planificadas pensadas con espacios o espacios de ocio, espacios para realizar, como para socializar, ¿no? Para no tener que hacer como traslados excesivos, etcétera? Todo eso tiene que ver con una ciudad entera que está organizada en torno al cuidado, cuando pensamos que el cuidado es central para garantizar la democracia. Y, bueno, yo digo, la propuesta que yo pongo un poco bien abierta es la idea de considerar un ecosistema de cuidados que considera los derechos sociales, pero no solo los derechos, porque las relaciones de poder, no todas ellas pueden estar codificadas por la ley, ¿no? Porque me acuerdo hace un tiempo una colega me decía, ya, pero ¿en qué sentido las mujeres son desiguales a los varones? ¿Dónde está eso en la ley? Digo, puede que las leyes, aunque incluso todavía hay ciertas cuestiones de las leyes que, sobre todo como cuestiones relativas a la propiedad de las mujeres casadas, que todavía encierran ciertas desigualdades importantes, pero hay cuestiones que no están codificadas en las leyes que implican desigualdad, ¿no? Y hay cuestiones que implican relaciones de poder y que tienen que ver con la capacidad reproductiva, que tienen que ver con el hecho de que las mujeres no hemos hecho cargo históricamente de los cuidados. Y eso no necesariamente se va a poder legislar, pero implica también otras prácticas sociales de valorización, pero también otras prácticas que pueden estar asociadas también a la educación. Hoy día hablamos de la educación sexual integral también. Entonces, eh, hay otras esferas que no son estrictamente regulables por la ley, donde hay relaciones de poder, y esas relaciones de poder, cuando ese poder está concentrado en un grupo, en este caso podríamos decir, vale, los varones, eh, producen dominación hacia las mujeres, ¿no? Pero no solamente respecto a la dominación de género o dominación como a partir del contrato sexual, sino la idea de un sistema de cuidados que no desconozca lo que se hace en el interior de la comunidad. No todo necesariamente se va a resolver a través del Estado, sino que también hay que otorgarle valor a esas prácticas de solidaridad comunitaria en el contexto de un Estado que también garantice derechos sociales, ¿no? Y que permita, que no ahogue, que no criminalice la organización comunitaria para cuidar, ¿no? Por ahí hay varias cuestiones que se pueden agregar con relación a eso. Bien, lo dejo hasta ahí para que vayamos a la parte de las preguntaciones. Bueno, acuérdense que pueden usar el sistema de levantar la mano y voy a leer acá algunas cosas que están en el chat. A ver, voy a leer el chat mientras. ¿Qué hay? Ya, dice por ahí Leonardo González, respecto a la deuda de los quintiles más bajos, existen numerosos casos de dueños de casa que a propósito de las deudas buscan generar recursos por medio de la venta de drogas, de ahí que muchos casos de mujeres privadas de libertad producto de su involucramiento en esa estrategia de subsistencia. La consecuencia nefasta de la precarización que el sistema neoliberal ha generado. Sí, efectivamente, ¿no? Hace un tiempo como que también, y además les ponen como estos nombres en los medios, así como las abuelas de la droga, y que en el fondo muestran eso, ¿no? Como la necesidad de subsistir y que tiene que ver, claro, con poder generar ingresos, poder mantener a la familia, para pagar deuda, eh, y claro, sobre todo en contextos en que el narco ha entrado fuerte, pareciera, ¿no? que el microtráfico va siendo una posibilidad, ¿sí? Y es verdad, hay hartas mujeres privadas de libertad por eso, o por guardarle droga a sus parejas, es verdad, esa cuestión es bien, bien cruda. Eh, Manon García dice, gracias. Pues se tuvo que retirar Manon, pucha. El sistema de salud, dice Leonardo González también, en el caso de las mujeres que desempeñan el trabajo doméstico, al consultar en dicha red de salud, responden más bien desde apagar el síntoma, ansiedad, frustración, etcétera, a través de medicación, pero no desvirgar la causa de esta sintomatología. Mujeres encerradas en sus casas a cargo de labores domésticas, con todas las precariedades que he señalado, que podría ser una respuesta mucho más idónea. Esa es la respuesta del Estado. Sí, efectivamente, ¿no? Una podría decir que lo que nos encontramos es una especie de como de medicalización de los efectos del patriarcado, ¿no? O sea, porque es mucho más fácil, considerando como la baja dotación de profesionales de la salud mental que hay en los consultorios, que a la gente le den medicamentos, pues en vez de darles como una terapia conductual o algún tipo ya incluso si lo estoy considerando de una perspectiva puramente individual, en vez de dar terapia que toma más tiempo, se medicaliza, ¿no? Se medicaliza el malestar. Claro, y esa es una cuestión que se discutió harto también a propósito de la revuelta de octubre, ¿no? Cómo estaba medicalizado el malestar y no se estaba politizando. Lo que hace la revuelta en octubre también es politizar ese malestar que existía.
Claro, también dice Leonardo, ¿no? Parece que ahí también hay la posibilidad de abordarlo como efectivamente una cuestión estructural. Ahí también esa es otra de las acepciones que uno puede pensar de esa consigna de lo personal es político. Cuando nos damos cuenta que ese malestar personal que yo siento respecto de mis condiciones de vida tiene una causa estructural, entonces yo me doy cuenta de que no soy yo que estoy sola haciendo esto porque me pasa todo lo malo a mí o por mis malas decisiones, como suele ponernos también el lenguaje liberal, que con, digamos, con su idea de que el individuo es como la unidad básica, y responsabilizar al individuo por sus decisiones, cuando pensamos que eso, más que de producto solamente, porque obvio que hay decisiones, pero no es solo producto de las decisiones individuales, sino que cómo esas decisiones individuales se dan en un contexto de opresión estructural también. Tengo otro mensaje que dice acá Daniel Barrientos sobre el contrato sexual. En cuanto a su fundamentación de interpretar esto en el contexto de la idea de matrimonio y una visión cargada de elementos negativos. ¿Qué rol crees que ha tenido Agustín de Hipona, puesto que gran parte de ese mundo cristiano impuesto parte del autor aludido? La última parte de la pregunta del puesto que gran parte de ese mundo cristiano impuesto parte, eso no lo entiendo. ¿La puedes explicar, Daniel? ¿Tienes micrófono? Sí, 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 sí. Dale. Lo que pasa es que creo que todas estas ideas son muy cristianas o muy católicas en realidad, y básicamente esa visión que en las tradiciones religiosas parten de lecturas que neoplatónicas quizás, que se hacen de Agustín de Hipona. Entonces, quiero situar yo como qué tanto, qué tanto más le debemos a esta visión que se ha normalizado en esta idea del matrimonio a Agustín de Hipona, porque además estas son tradiciones impuestas, o sea, a nadie nos han preguntado si realmente creemos en el matrimonio, como el matrimonio, son cuestiones súper normalizadas. Entonces, por ahí va como mi pregunta. Mira, te mentiría si te dijera exactamente esta, te puede restar la idea en Agustín Hipona, porque no es, yo siempre he trabajado más como del siglo XVIII, XIX en adelante. Entonces, claro, a San Agustín lo he leído, ¿cachai? Pero lo he leído sin avidez investigativa, ¿cachai? Salvo por algunas cuestiones como la cuestión de la memoria que me parecen interesantes, pero no sé exactamente eh, hasta dónde, bueno, confío en que tú me decís que claro, que viene de esa tradición, de estas lecturas neoplatónicas, que habrían tenido cierta influencia en la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica ha tenido influencia como en nuestra legislación y en nuestra, como la regulación de nuestra vida, podríamos, claro, extrapolarlo así. Eh, si lo tomo de ahí, eh, a ver, creo que, claro, la idea del matrimonio para las mujeres eh, siempre, eh, siempre apareció, o desde que se inventó, digamos, apareció también como una especie de contrato, ¿no? De contrato de protección que se traspasaba la dependencia del padre a la dependencia del marido, pero también para las familias era como un quitarse de encima la carga de tener que mantener a alguien dependiente, ¿no? Porque no se consideraba a la mujer como un ser capaz de emanciparse, entonces se traspasaba la dependencia de un lado para otro. Eh, y en ese sentido nunca se le consideró propiamente como un sujeto, sino como un objeto, incluso como de transacciones, ¿no? O sea, incluso uno podría ver que efectivamente se le daba una dote o se hacían acuerdos de otro tipo a propósito de casar a unos con otros, o las mujeres como botín de guerra. Entonces, claro, las mujeres siempre aparecieron más como objetos que como sujetos. Eh, entonces, lo veo por ahí, ¿no? Por ahí de que las mujeres aparecíamos a través del contrato de matrimonio como objetos de cambio, mientras que el contrato social tenía la capacidad de ser un pacto voluntario, consensuado, donde, eh, donde efectivamente las personas saben, ¿no? La posibilidad de emanciparse de las propias pasiones de su naturaleza que los amarraban, digamos, a la brutalidad, y de convertirse como en sujetos políticos y en sujetos morales, incluso diría Rousseau, a través del contrato social, mientras que el contrato sexual, de la forma del contrato de matrimonio, nunca tuvo la capacidad ni la finalidad de emancipar a las mujeres. No sé si te respondo por ahí. Sí, muchas gracias, Nicole. Perfecto. Y acá tengo más cositas en el chat.
Eh, la polémica de Claudia Strauss con Margaret Mead sobre el intercambio de mujeres. Bueno, claro, sí, pues también está esa cuestión de toda esa polémica, ¿no? Y todas las polémicas también respecto a la romantización que existe sobre ciertas costumbres, ¿no? Eh, derecho de familia, dice Emilia. Ay, me voy a agrandar esto. A ver, se me perdió. El derecho de familia se trata de una cierta reparación en el momento de realizar el divorcio a través de la compensación económica, de la postergación del de mujer de sacrificarse por la familia y no desarrollarse fuera del hogar. Ahora, por ejemplo, ahí tenemos un caso de algo que puede tener un uso estratégico interesante, ¿no? Porque cuando se da esa compensación, en el fondo se está reconociendo que lo que se hace en la casa es trabajo, ¿no? Claro, se da todavía dentro del contexto como del matrimonio, se da todavía dentro del contexto de unas leyes matrimoniales que son machistas, eh, pero tiene un uso que puede ser estratégico, porque en el fondo reconoce, no sé si involuntariamente, que lo que se hace ahí es trabajo, ¿no? Yo creo que ahí hay algo interesante que a partir de ahí se puede tensionar hacia el reconocimiento de esto. Por ejemplo, esa es una posibilidad, ¿no? En vez de, por ejemplo, pensar en asalariar el trabajo doméstico, el reconocimiento podría tener que ver con reforzar esa idea, incluso reforzarlo de cara no solo a los matrimonios, sino también en las relaciones de convivencia que se puedan probar, ¿no? Y que representa un porcentaje súper alto de la población, gente que convive informalmente, o como podrá darse en el caso de los acuerdos de unión civil, tanto parejas heterosexuales como parejas homosexuales, cómo se va a dar el reconocimiento de ese trabajo doméstico, cómo se va a compensar en caso de separación. Creo que también había que pensarlo en ese contexto, ¿no? Para sacarlo del contexto del contrato sexual. Elizabeth dice, se me apagó el computador en un momento, pero quizá la crítica de Angela Davis evidencia una desvalorización de acciones indirectas que contribuyen a la emancipación de la mujer. Si bien es muy real que puede generar el efecto de un compromiso mediante el salario, da paso a la discusión del valor económico del trabajo que una sociedad neoliberal como la nuestra tiene estrecha relación con la valoración social. La discusión de por sí ya tiene un potencial emancipatorio. Fíjate, se puede de acuerdo con lo que dice Elizabeth, ¿no? Que efectivamente claro, lo que hace Angela Davis es llamar la atención sobre algo que mostrábamos que era como muy real, ¿no? Y los trabajos de cuidado no están bien valorados en la sociedad, ¿no? Eh, por otro lado, efectivamente, ponerle un salario al trabajo de cuidado perpetúa, ¿no? El rol de las mujeres en el interior del hogar. Y si yo creo, como muy ortodoxamente desde el punto de vista del marxismo, que que en lugar de politizaciones, como el trabajo o la fábrica, no puede haber politización ni potencial emancipatorio ahí en lo doméstico. Pero sí, efectivamente, el ya comoditificar, ¿no? Hacer el trabajo de las mujeres una commodity, es un avance usando estratégicamente, como lo que podemos decir que puede hacerse como en el caso de los divorcios, usando estratégicamente el lenguaje actual, ¿no? De una sociedad neoliberal, de una sociedad comoditificada, eh, ponerle, digamos, un valor a algo que no, o darle un valor a algo que no se valora, como lo que se hace cuando le ponen valor a la tierra, ¿no? También algunos ecologistas dicen eso. Eh, gracias, Loyola, gracias por tu participación. Voy a ir cerrando para que puedan irse. Entonces, claro, efectivamente sea esto, puede ser una estrategia, el ponerle un precio a algo, se hace con el planeta Tierra para llamar la atención sobre lo costosa que es la destrucción o sobre el aporte que implica la Tierra, se le pone un precio. Pero ¿qué dice la economía feminista hoy día? Hay que avanzar más allá de la idea de ponerle precio a las cosas. No hay que avanzar más allá de la idea de ponerle precio. Eso es un cambio realmente revolucionario. Claro, los otros son estrategias, que son interesantes y todo, pero efectivamente a lo que hay que avanzar, una transformación como revolucionaria sería dejar de que el valor esté asociado al dinero, ¿no? Y que el valor tiene que estar asociado a la reproducción de la vida. Eso es lo que le asigna valor a las cosas, ¿no? En qué medida estas contribuyen a la reproducción de la vida en sus múltiples formas. Bien, tengo algo más en el chat. ¿Por qué no lo puedo abrir? Ah, ya. Gonzalo Acuña se tiene que alimentar. Muy bien, Gonzalo Acuña ahí haciéndose cargo de A las mí me tareas. gustaría aportar algo desde Sí, el lado Emilia. militante de la organización social. A mí me ¿Mm? pasa
soy trabajadora social y me ha tocado lidiar con muchas dirigentes sociales. Y me pasa que dentro de este tema de poder de dominación de la mujer, de su cuerpo, etcétera, me pasa que la familia también es súper castigadora con las dirigentes sociales. Por un lado hay un reconocimiento en el territorio de la labor de esta dirigente social, de hacerse cargo de los problemas territoriales y un poco ir supliendo a lo mejor las labores de las autoridades locales en relación a su vecindario, etcétera, etcétera. Y la familia como este reclamo de tiempo, salí, nadie te paga, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí me hace mucho sentido lo que tú hablabas también del valor, de no tener un precio económico y poder emanciparse y sentirse también útil de alguna manera, porque como tú también bien señalaste, la labor doméstica está súper desvalorizada, y también por la familia, porque pasa a ser natural que haya que cuidar, que haya que alimentar, que todo eso, etcétera. Entonces, claro, por el lado hay un reconocimiento social cuando tú eres líder en tu territorio, pero hay un castigo por parte de la familia también. Entonces ahí también se produce una tensión. Eso. Sí, ahí es lo que tú pones, sí, es súper interesante porque en el fondo ahí se entran en juego varias cosas, ¿no? Una de la importancia que puede tener el salario para efectivamente que esto se convierta en un aporte para la familia y que la familia no lo vea como una especie de fuga de capital humano, para poner el término muy capitalista, ¿no? Aquí tenemos a alguien que debería estar con nosotros, cuidándonos a nosotros y está apoyando a una manada extraña. Y también está ese cobrarle, o esa especie como de manipulación emocional que se da frente a las mujeres militantes o a las mujeres que trabajan en los territorios, está vinculada a los estereotipos de género, ¿no? ¿Por qué no estás aquí con tu familia? Este es tu lugar. ¿Por qué no te descuidas a nosotros? ¿Por qué descuidas esta relación? ¿No? Y una podría ahí hacer como toda una reconstrucción de la presión que experimentan las mujeres militantes o las mujeres que trabajan en los territorios, efectivamente. Ahí hay otro tema, cuando tú mencionas, claro, este trabajo no remunerado, pero que es fundamental para la autorrealización, pero también es fundamental para este ecosistema de cuidados que yo les decía, que no solamente el Estado, si queremos hablar de que las comunidades también cuiden y que el cuidado de las comunidades sea como una alternativa real y no simplemente un parche a lo que no hace el Estado o los gobiernos locales, si queremos pensar que el cuidado comunitario tiene una especificidad y un valor en sí mismo, hay que pensar en otra cuestión que es fundamental, que es la renta básica. Yo creo que pensar la renta básica como una renta, porque sí, por el mero hecho de nacer o de habitar en un territorio y de contribuir en un territorio, como el territorio de un país, te permite dedicarte a tu trabajo militante y contribuir de esa manera también digamos, a tu territorio y recibir un pago por ello. Entonces, claro, a lo mejor más que hablar de salario por el trabajo doméstico, o salario, o pagar, o por el trabajo militante en los territorios, etcétera, porque es súper cooptable también y se vuelve peligroso, hablemos de una renta básica universal. Afortunadamente se empezó a hablar un poco de eso, yo creo que eso es fundamental, y lo dice Carl Pickman en un textito sobre la renta básica, y dice, esto es fundamental para la emancipación de las mujeres, o sea, la renta básica, como para terminar definitivamente con la dependencia económica, ¿no? Y para también poder dedicarnos al trabajo militante sin tener que depender de nadie, ¿no? Bien, ahí tengo algo más en el chat. Ay, Natalia, dice un cuarto propio de Virginia Woolf, claro. Ay, también me recomiendo Mariana Mazzucato. Yo no la he leído, la voy a buscar. Un cuarto propio, claro, Virginia Woolf imagina la existencia de la hermana de Shakespeare para expresar las desigualdades entre hombres y mujeres. Judith Shakespeare, privada del éxito literario a pesar de sus virtudes, encerrada en el hogar, dedicada al trabajo doméstico, mientras su hermano accede a la educación y alcanza el éxito. Sí, ese texto es buenísimo porque pone de manifiesto esta cuestión de las condiciones materiales para el genio, ¿no? Porque en el fondo también es una idea súper como patriarcal del saber, la idea de que existe un genio que emerge como de la nada, y lo que pone de manifiesto ahí la Virginia Woolf es que hay unas condiciones materiales para que el genio se desarrolle, y para eso se necesita independencia material, y habla, claro, un cuarto propio y no me acuerdo cuántas libras al año. Y ahora uno podría decir, pucha, un cuarto propio es un texto sobre la renta básica. Podríamos ponerlo de esa manera, ¿no? Ella tenía una herencia, ¿no? Parecía mucha suerte tener una herencia. Pero ¿qué hacen las otras mujeres? Claro, ¿cómo leerlo como un texto sobre la renta básica? Bien. ¿Hay algo más en el chat? Acaba de descubrir que hace no mucho se publicó un libro llamado Vivir sin Nana, en la misma línea del tweet. Sí, sí lo vi, sí. No sé, traté de buscar qué editorial publicó eso.
¿no? Que a lo mejor esta mujer que era bloguera de viajes ahora también quiere dedicarse a ser bloguera de vivir sin nanas. Es como el tema de las nanas. Sí, sí, bueno, habría que salir a disputar también eso a partir de la idea de valorizar los cuidados, eh, de entender, ¿no? Que ese es un trabajo que no, un trabajo de baja capacitación, ¿no? Un trabajo que requiere como mucha sensibilidad, mucho esfuerzo y como mucha atención a la particularidad, y eso es una tremenda carga mental también, ¿no? Yo creo que hay la idea de poder reemplazar ese trabajo por máquina es no considerar la complejidad y la particularidad que requieren esos trabajos. Se le ve como algo, un trabajo físico bruto, pero es también un trabajo afectivo y un trabajo mental que, que no se suele entender en su totalidad hasta que uno de verdad lo realiza. Uy, además de soportar a la señora Brin, ya así como que necesita un bonus, bono de reconocimiento de su capacidad de soportar a esa mujer, que sí, te creo que debe ser bien, bien tremendo. Bueno, chiquillas y chiquillos, si no hay más preguntas, lo dejamos hasta aquí. Eh, no sé quién, no me acuerdo quién es o a quién le corresponde nuestra próxima sesión, pero seguro que se los van a mandar por correo. De la próxima sesión, quién de nuestros compañeros compañeras está hablando. Entonces, nada, les agradezco mucho. Ah, ya mi Jaime, dice la Claudia, que es mi productora personal hoy día. Yam y Jaime, Yama y Yax y Jaime Baza van a estar hablando la próxima clase y nada, pues esperamos verlos a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí, por discutir, por pensar juntas y juntos. Nos seguimos viendo, que estén súper. Chao, chao.